Los niños pueden pasar a su clase enorme, por favor. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno en esta semana? Yo creo que con todos, ¿verdad? Inmutable, ¿verdad? Y Dios tiene cosas poderosas para nosotros. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Así que levanta tu mano y dile: Espíritu Santo, háblame el día de hoy, porque yo estoy aquí para recibir esa palabra que hoy me va a transformar, esa palabra que en mí va a causar un efecto poderoso. Aunque la palabra el día de hoy me haga llorar, la palabra el día de hoy me confronte y me duela, yo la recibo porque la necesito en el nombre de Jesús. Amén. La vida funciona a través de ciclos. El miércoles yo hablé algo poderoso acerca de sanidad del alma. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? ¿Fueron bendecidos? Okay. Pero también la vida espiritual, el mundo espiritual funciona a través de códigos. Si ustedes se dan cuenta, ahorita ya todo lo tienes que escanear, porque funciona a través de códigos. Y en Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39 dice la palabra: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. ¿Cuántos aquí son pacientes? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, ¿cuánto tu madre? Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, repite conmigo, pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Mira, aquí el autor de Hebreos nos habla de una fe genuina, de una fe que no nos permite volver atrás. Nos habla de una fe perseverante que nos impulsa a continuar hacia la meta. Pero nos habla de un código espiritual que no se debe romper. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Y en el nombre de Jesús activo en esta hora un vallado de ángeles que vengan, Padre, con arco y flecha para asaetear todo cuervo, toda ave de rapiña que viene a robar la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, todo espíritu de estupor es echado fuera. Todo temor, toda religiosidad, todo espíritu que viene a perturbar la paz, ahora mismo es encadenado en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tu mano derecha y di: no hay vuelta atrás. Yo no retrocedo por nada. Esto está poderoso. Amén. Tenemos que vivir una vida de fe, con la convicción de que Dios siempre está con nosotros. Y si tú eres de los que están esperando ese galardón del cual nos habla el autor de Hebreos, tú tienes que caminar en amor. Ya empezó con lo difícil el pastor. Y tienes que caminar en perdón. Y tienes que caminar soportando todo.
Porque tú eres un hombre, tú eres una mujer escogido que persevera, que avanza y que no retrocede ante nada. Todo nuestro caminar está lleno de códigos espirituales. Y el código espiritual que yo quiero hoy transmitirte es el de un escogido. ¿Cuántos aquí se consideran escogidos? Y quizás tú te preguntes, pastor, usted habla de códigos. ¿Qué es un código? El código es un conjunto de signos y reglas. Es un acto de comunicación y debe ser común para el emisor y el receptor a fin de que la comunicación sea eficaz. Muchos aquí han jugado el famoso teléfono descompuesto, ¿verdad? Que empieza la comunicación y luego y cuando llega al final llegó toda tergiversada. El emisor codifica la información y el receptor se encarga de decodificarla. En el caso nuestro, el emisor es Dios y el receptor somos cualquiera de nosotros. Por lo tanto, Dios va a codificar esta información que quiere que tú y yo entendamos y que tú y yo al recibirla nos encarguemos de decodificarla para poderla aplicar en nuestra vida diaria. Los que han rentado plataformas ahorita en la TV, para poder dar acceso tienen que escanear el código, si no, no les da acceso. La información tiene que ser decodificada, si no, no hay acceso. Y lo mismo funciona en el reino de los cielos. Si no entiendes, no decodificas la información, no vas a poder tener acceso al reino de los cielos, a la información que el Padre en su sola potestad te quiere dar a ti. ¿Y por qué codificar? Porque lo espiritual solo se decodifica en el espíritu. Son códigos que solo el escogido va a poder decodificar, y el enemigo, por más que lo intente, nunca los va a poder entender. Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de decodificar espiritualmente. Esto está poderoso porque todo lo que es de Dios lo percibimos en el Espíritu. Mira, toda comunicación que tú y yo tenemos con el Padre es a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y tú y yo tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo para poder entender lo que el Padre en su sola potestad nos quiere transmitir a nosotros. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Y yo sé que cuando hablo de códigos espirituales, muchos se quedan como que está tratando de decir el pastor. Lo que estoy tratando de decirte es que así como en la tierra todo funciona a través de códigos, el mundo espiritual también funciona a través de códigos. Por eso Pablo nos habla de orar en el Espíritu, porque cuando oras en el Espíritu tienes comunión codificada directamente con el Espíritu Santo. Y eso ningún demonio lo entiende. Los demonios no pueden decodificar la comunicación que tiene tu espíritu con el Espíritu de Dios. Pablo dice: nuestro espíritu intercede con gemidos indecibles. Y los gemidos indecibles de los que habla Pablo son códigos espirituales que solamente el Espíritu Santo y nuestro espíritu, al conectarse con él, entienden. Por eso el enemigo creyó que cuando Jesús murió en la cruz había terminado todo y él se levantaría como el gran vencedor, porque el enemigo nunca entendió el código espiritual de la redención a través de la sangre de Cristo. Se le olvidó al enemigo que en el pasado la sangre de un cordero colocada en los marcos de las puertas impedía que él entrara con legiones de muerte a los hogares. Nunca entendió él que la sangre derramada de Jesús era un código espiritual de redención para la humanidad. Él pensó que había ganado. Él pensó, dijo, no. El que ganó
fue aquel que dejó el sepulcro vacío. El que ganó fue aquel que se levantó y dijo: muerte, yo soy tu muerte. Ese es el gran vencedor. La palabra nos dice que por la sangre de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. Y el enemigo nunca pudo decodificar el mensaje de Jesús cuando Jesús dijo: Padre, hágase tu voluntad. Por lo tanto, yo te voy a hablar de un código en el mundo espiritual que el enemigo siempre ha querido interrumpir. Un código que él ha querido descifrar. Un código que él quiere entender para pervertirlo y para que no tenga efecto en él. Hay hombres y mujeres que son escogidos por Dios. ¿Cuántos aquí son? ¿Eh? ¿Qué significa ser escogido? Que fuiste seleccionado para un propósito. Fuiste seleccionado para una misión específica. Eres apartado. Eres favorecido por Dios para una misión o para un llamado divino. Jonás fue llamado para predicar en Nínive. Elías fue comisionado para delegar un manto profético. Moisés fue llamado para guiar a un pueblo a través del desierto. Noé fue escogido para fabricar un arca. ¿Tú te has preguntado para qué fuiste escogido tú? ¿Tú te has preguntado por qué no naciste en los tiempos de Pancho Villa y por qué estás en esta época? ¿Es más, te has preguntado por qué tienes que estar aquí en Europa y a lo mejor no allá en Dubái? ¿No? Dice la Escritura que la paciencia es necesaria para que después de cumplir la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Tú me hablas de que si yo quiero esa corona de vida tengo que ser paciente aquí en la tierra. Me habla de que toda persona que es escogida por Dios para un propósito va a tener que ser procesado y va a tener que ser probado. ¿Cuántos dicen: yo estoy listo para ser procesado? Es más, ¿cuántos dicen: yo ya estoy siendo probado? Es necesario el proceso. Levanta conmigo: es necesario que yo sea procesado. Hechos capítulo 9, verso 15 al 16 dice: el Señor le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es Pablo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Escogido, llamado. Pero aquí viene el otro: porque yo le mostraré a Pablo cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Llamado, escogido, asignado, pero hay que ser procesado. Nos gusta que Dios nos llame. Nos gusta que Dios le diga: hey, pastor, te vas a ir a predicar a los Emiratos Árabes. Pero vas a trabajar duro para conseguir para el pasaje. Ya no, ¿verdad? Procesos. Dios le dice a Ananías: ve por Pablo, lo escogí como instrumento útil, pero lo tengo que demostrar que es necesario padecer por mi nombre. Pablo tenía una encomienda especial por parte de Dios. Pablo tenía que presentar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, pero tenía que padecer mucho para llevar esa palabra. Pero Pablo entendió el código espiritual de su llamado. Y es lo que a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender. Y a veces decimos: ¿por qué si soy hijo de Dios me está pasando esto? Dice la Escritura: 7 veces cae el justo y Dios lo levanta así. Fíjate qué interesante. No dice 7 veces cae el impío, dice el justo. ¿Cuántos aquí son justos? Amén. Me habla de que tú y yo vamos a tener tropiezos, caídas, procesos, desiertos, pero Él nos va a levantar. Amén.
simple llamado. Él tenía que presentar el evangelio. Pablo entendió que él era un escogido por Dios para una misión importante. Repite conmigo: todo para lo que Dios me llama es importante. Aunque tenga que perdonar a mi esposo, es importante, es una misión que Dios me acaba de dar. Aunque tenga que perdonar a mi hijo, es importante porque es la misión que Dios me acaba de dar. Y desde el primer momento Pablo decide obedecer la voluntad de Dios. Pablo entendió: no hay vuelta atrás. Pablo entendió que rendirse no era una opción. Pablo sabía que iba a obtener un galardón, pero para lograrlo tenía que perseverar hasta el fin. Amén. Dios no deja nada a medias. Amén. Dios no es como el maestro en la escuela que te dice: bueno, te voy a poner un 6 para que pase de panzazo. No, Dios es un Dios de orden y Dios dice: conmigo es todo o es nada. Amén. Al tibio lo vomitaré de mi boca. Amén. Pablo descifró el código. Pablo sabía que tenía que soportar todo y todo, porque cuando él descifró ese código le trajo la convicción de haber sido escogido por Dios, y entendió que en ese código también había una promesa para él. Amén. Por lo tanto, él entendió que cualquier persona puede renunciar, pero un escogido no puede renunciar. Amén. Yo te lo voy a decir de parte de Dios: tú no puedes renunciar. Amén. Si estás aquí es porque fuiste escogido. Amén. Un escogido no puede dar marcha atrás. Y por eso a veces Pablo quería tirar la toalla, pero Dios hablaba con Pablo y decía: ay, Pablito, no la tires. Rendirte no es opción. Yo te escogí, yo te cubro y yo te protejo. Amén. La Escritura dice: muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque no todos tienen el coraje, no todos tienen la convicción, no todos tienen la fe para perseverar, para luchar, no todos tienen esa capacidad y esa fe para descifrar el código de ser un escogido. Muchos lo intentan, pero a la primera prueba, al primer proceso, se rinden y vuelven atrás. Y yo te voy a decir algo: esto es para valientes. Esto es para aquellos que dicen: yo no me conformo, yo voy a perseverar, yo voy a descifrar ese código porque yo soy un escogido de Dios. Y cuando tú descifras el código, tú sabes qué es lo que te espera. Te espera una corona de vida, una corona de justicia. Te espera un hombre nuevo. Te espera una piedrecita blanca en tu frente. Cuando tú entiendes esto, tú sabes por qué estás luchando. Y nunca vas a querer tirar la toalla, porque rendirse no es una opción para ti. Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera esa corona de justicia. Amén. Te voy a decir algo en este momento. Yo no sé qué proceso estés pasando tú, no sé por qué desierto estés atravesando, pero sí te puedo decir que renunciar no es una opción. Como decimos acá en Tierra Caliente, arrajarse su tierra. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Tienes que meterte en el espíritu, descifrar el código, vestirte como escogido, perseverar, luchar, avanzar, porque aquel que te está procesando, él te va a respaldar en todo. Amén. Son tiempos de un mover espiritual poderoso. El enemigo está queriendo descifrar los códigos que no entiende, pero esos códigos solo los van a descifrar aquellos a los cuales Dios se los ha dado. Amén. 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 Estos son tiempos de gloria, no son tiempos para andar usando el nombre de Dios a tu conveniencia. No es para que juegues con la presencia de Dios. Al enemigo no se le ataca con apariencia, se le hace frente con armas espirituales con las que Dios nos ha equipado. Amén.
hombre de fe habla siempre lo que Dios va a hacer. Mira, no sé si tú notaste un detalle importante en la historia de David. Cuando David se enfrenta a Goliat, David le dice a Goliat: tú eres quien va a caer delante de mí y yo te cortaré la cabeza. Pero la pregunta es, ¿con qué le iba a cortar la cabeza? Si David solo llevaba una onda con 5 piedras, si David no llevaba espada. Un hombre de fe siempre va adelante. Un hombre de fe siempre ve más allá de lo que tiene en las manos. Lo que David no llevaba, el enemigo lo tenía. Y un escogido, un hombre de Dios, un hombre de fe, sabe quién lo respalda. Un hombre de fe sabe que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y él sabe que le va a cortar la cabeza al enemigo con la misma espada que el enemigo trae en su mano. ¿Con qué destruyó Sansón a los filisteos? Con su mismo templo, se los echó encima. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. David entendió. Pablo descifró el código. Y Pablo dijo: tengo un lugar de autoridad. ¿Cuántos aquí tienen autoridad? Amén. Amén. Dice Efesios 2:6: y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús. Un lugar de autoridad para ti y para mí. Amén. No corras del demonio, el demonio tiene que correr de ti. Amén. ¿O no le dijo ese demonio a Jesús cuando entró a la sinagoga: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Vienes a perturbarnos? ¿Vienes a destruirnos? Había un lugar, había una autoridad en Jesús.